decía yo desde el inicio del programa, continúan los foros para la reforma electoral y del Estado en la Cámara de Diputados en formato de parlamento abierto. Pues se han escuchado muchos puntos de vista. Hay una gran cantidad de iniciativas sobre la mesa para realizar una reforma electoral. En este país nos hemos acostumbrado a que cada 6 años se hace una, y bueno, pues este sexenio no ha sido la excepción. Y entre estas propuestas hay algunas sobre las cuales diferentes especialistas han expresado preocupación, porque pues se percibe que tenderían a minar la independencia de la autoridad electoral, algo que yo creo le ha dado fortaleza política a México en las últimas décadas. Recuerde usted que hace apenas 30 años, pues todavía el gobierno era el que organizaba las elecciones, y a raíz de que se ha ido pues perfeccionando el organismo electoral y la organización de los comicios, y esta autoridad se volvió autónoma, bueno, pues prácticamente 2 de cada 3 elecciones en el país derivan en una alternancia, ya sea elecciones pues muy locales, presidentes municipales, o diputados locales, o gobernadores, o legisladores federales, o incluso el cargo de presidente de la República. Pues casi 2/3 partes de las veces en los últimos años esto ha generado una alternancia en el poder, ha habido un cambio de partido, y yo creo que es una ventaja para México el que pues esto suceda. Luego le pedimos a la democracia cosas que la democracia no está programada para dar. La democracia no genera por sí misma crecimiento económico, distribución del ingreso, justicia social, pero crea las posibilidades para que eso ocurra en la medida en que, si los ciudadanos sienten que el gobierno o el representante que eligieron anteriormente no les dio resultados, pueden cambiar de partido, y para eso ha sido buena la democracia mexicana. Entonces, la preocupación que diferentes especialistas, analistas, autoridades electorales han expresado en torno de las pretensiones de algunas propuestas de reforma electoral, pues es que estas no tienden a salvaguardar los baluartes de la democracia mexicana, que por supuesto sigue siendo imperfecta, por supuesto hay muchas áreas de oportunidad, por supuesto es cara, y hay la posibilidad de abaratarlo, pero pues no abaratarlo, y eso lo decía en un artículo José Woldenberg, quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Pues no se puede abaratar en lo que resulta fundamental, no se puede ahorrar en aspectos centrales de la organización electoral. Y las advertencias pues se han hecho, se han emitido, se han prendido las luces de alarma respecto de algunas de estas pretensiones que, a través de un ahorro de recursos, se podría poner contra las cuerdas a la autoridad electoral y pues deteriorar lo que han sido los pilares que han permitido, como ya decía yo, que se dé la alternancia en los comicios en México, casi 2 de cada 3 elecciones. Vamos a platicar sobre este tema con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien estuvo presente ayer en la mesa de la reforma electoral y del Estado en la Cámara de Diputados. Tendremos esta conversación con el doctor Lorenzo Córdoba inmediatamente regresando de una pausa. Así que quédense con nosotros, será interesante platicar con él el punto de vista que expresó ayer, las advertencias sobre lo que podría resultar mal si esta reforma electoral pues tiende a debilitar los pilares del sistema electoral que hemos construido en México en los últimos 30 años. Lo tenemos ya en la línea telefónica y vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Lorenzo? Me da gusto saludarte. Qué gusto, Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Hacía yo una introducción para nuestra audiencia, pues de estos foros de la reforma electoral en los que participaste ayer, algunas de las cosas que dijiste. Te preguntaría de entrada, Lorenzo, ¿te parece que estamos ante el riesgo de una reforma electoral regresiva? Bueno, siempre que hay un cambio en las reglas del juego, Pascal, existe la posibilidad de que los cambios no sean para bien. Más todavía cuando
tenemos un punto de partida que yo creo que hay que reconocer, pues coloca a las elecciones en México como algo que no es un problema, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años. Hace 30 años las elecciones eran el principal problema por la falta de institucionalidad, por la falta de reglas claras, de condiciones de competencia equitativas, etcétera. Hoy todo eso está resuelto. Sin duda se pueden mejorar las reglas que hoy están vigentes, pero no hay que olvidarnos que nuestro sistema electoral funciona y funciona bastante bien. De hecho, nos ha permitido en los últimos años, yo ayer lo mencionaba, el grado de alternancia más alto de nuestra vida democrática. En los últimos 5 años, alrededor del 60% de las elecciones que se han realizado implicaron cambios de gobernador, de gobierno, de gobernante, de ganador. Y eso significa pues que el sistema está funcionando. Y además, bueno, las últimas 2 elecciones, las de 2018, pues, lograron no solamente una aceptación, sino un reconocimiento a nivel internacional incluso. Las elecciones del 2 de junio pasado, platicamos hace unos días, tú recordarás, son elecciones prácticamente incontestadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vale la pena revisar las reglas, ajustarlas, mejorar nuestro sistema, incluso abaratarlo. Yo creo que sí vale la pena hacerlo, pero cuidado, porque el abrir la puerta a las reformas sí puede traer implícito, como varias de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, riesgos muy delicados para 3 cosas, te diría, que son, digamos, lo que tendríamos que cuidar, ¿no? Uno, la autonomía de los órganos electorales. Por ahí hay una propuesta que me parece que es inaceptable, en el sentido de que los consejos locales que hoy designa el Consejo General y que a su vez designan la estructura que organiza las elecciones del INE, sea nombrado por la Cámara de Diputados. Eso me parece que es muy delicado para la autonomía. Sería partidizar la estructura más operativa del instituto, ¿no? Así es, y romper la cadena de mando que va desde el Consejo General hasta las mesas de casilla, y que es la clave de la autonomía del INE. Segundo gran tema que habría que cuidar, Pascal, la certeza y los procedimientos que hoy nos garantizan que el voto se respete, que el voto se puede emitir en libertad, y sobre todo que existan condiciones de equidad en la competencia, cancha pareja, pues. Y en tercer lugar, pues las reglas de la representación política, porque hoy son reglas incluyentes que permiten que tanto las mayorías como las minorías tengan asientos en los distintos congresos y puedan participar del proceso de decisión política. Si cuidamos estas 3 cosas, bienvenida a las reglas, 1, que las refuercen, y 2, que avancen hacia un abaratamiento del sistema. De hecho, ayer, Pascal, pues yo mismo señalaba solamente dos ejemplos de cómo se podrían generar ahorros muy consistentes en el sistema electoral, ¿no? La introducción de la urna electrónica por un lado, y disminuir, modificando un solo porcentaje de la fórmula de financiamiento que los partidos reciben en el ámbito estatal, pues ahorros de 7,000 millones de pesos, ¿no? Oye, entre paréntesis, porque esta es una de las propuestas que hiciste, que entiendo podrían abaratar hasta en 4,500 millones de pesos anuales el costo de las elecciones. De repente se tiende a pensar que la urna electrónica es así como para los países desarrollados, para los alemanes, para los franceses, pero yo he visto que estas urnas electrónicas se han usado. Me parece que en la última elección en Haití se utilizaron, es decir, no es un instrumento para economías desarrolladas únicamente. Al contrario, te diría que en donde más arraigo han tenido la votación electrónica, las urnas electrónicas como una de las modalidades de la votación electrónica, es en países pues muy similares al nuestro en términos de desarrollo y también de desconfianza. Pienso, por ejemplo, en Brasil, donde desde prácticamente 2 décadas todas las votaciones federales, locales, municipales se realizan a través de urnas electrónicas, o las que acaban de pasar, las elecciones más grandes de las democracias, que son las elecciones de la India. Sí. Por no hablar de que hay otros países como Estonia, bien mencionabas, en Haití se han utilizado bajo el amparo de Naciones Unidas, etcétera. Es decir, es un mecanismo probado, es un mecanismo que tiene suficientes garantías, sí. Y que además eliminaría muchas de las cosas que hoy se hacen en México y que son la parte más costosa de una elección. Oye, y no correría el riesgo de que, ya sabes lo que dicen del famoso algoritmo, ¿no? Bueno, lo mismo se decía, Pascal, a propósito del PREP. Sí. El PREP es un sistema informático al 100%, sí. Y es un sistema que ha sido probado, que ha sido vigilado. Uh-huh. Mira, en el caso del PREP,
el sistema lo construye el INE, el sistema informático, que estamos hablando del programa de resultados electorales preliminares. Ese lo construye el INE, pero se le impide a una institución de educación superior, normalmente la UNAM, que audite el sistema y vigile que no hay ningún algoritmo que altere pues, el funcionamiento ideal, idóneo de ese sistema. Lo mismo podría pasar con las urnas. Mira, ¿sabes qué hacen los brasileños? Perdóname, Pascal, es un dato muy curioso. Todos los años en que hay elecciones, el año previo, digamos, a que haya elecciones, se convoca a una especie de concurso de hackers para que intenten vulnerar el sistema. Y hay premios. La propia autoridad electoral pone premios económicos para quien logre hacerlo. En realidad, lo que se hace es que lo que se ha garantizado es que ese sistema es impenetrable, por un lado, y luego además lo que los hackers intentan sirve para que la autoridad electoral blinde todavía más el sistema. Claro. Y con eso se genera confianza pública. Es decir, mecanismos hay muchísimos, Pascal. Si lo que se quiere, si la palabra de orden es abaratar elecciones, la mejor manera de hacerlo sin poner en riesgo lo que hemos construido, lo que hemos hecho, es avanzar hacia el uso más intensivo de tecnología. Oye, y también, bueno, propusiste también la reducción de las prerrogativas, ¿no? En el ámbito local, Pascal, mira, yo creo que en el ámbito de la reforma 2014 es una reforma que prometió que iban a abaratarse el costo de las elecciones. Y la verdad fue una falacia. No era muy difícil de prever, si esa reforma ordenó crecer al INE. Y ordenó que se crearan nuevas unidades, nuevas dependencias dentro del INE. Y además, casi duplicó el financiamiento de los partidos que en el ámbito estatal, pues era imposible que se abarataran costos. Lo que yo digo es que podría revisarse sin lastimar, digamos, las estructuras partidistas, pues lo que hoy se le da a los partidos en los estados, porque es prácticamente otro tanto de lo que les damos en el ámbito federal. En el ámbito federal reciben poco más de 4,000 millones de pesos este año, sí. Y por la vía del financiamiento local reciben casi 4,500, que yo creo que cambiando la fórmula de cálculo, sin asfixiar las estructuras partidistas, sí se podrían generar ahorros muy importantes. Basta cambiar un porcentaje. Mira, el financiamiento estatal se calcula multiplicando el número de electores en el padrón electoral por un porcentaje de la UMA, de la unidad de medida. Hoy la ley establece que es el 65%. Yo lo que decía ayer, por ejemplo, si se pusiera 30%, se generaría un financiamiento generoso, sí. Y se disminuiría cerca de 2.500 millones de pesos. Bueno, pues ahí está. De ahorro, ¿no? Entonces, yo creo que son, insisto, puede haber muchas otras, ¿eh? Yo lo ponía solamente como ejemplo de cómo abaratar elecciones sin lastimar esos que te decía son 3 pilares. Yo creo que hay que preservar autonomía de los órganos electorales, reglas y procedimientos que permiten competencia equitativa y voto libre, y en tercer lugar, la representatividad del sistema de político en donde pueden estar presentes también las minorías, ¿no? Bueno, sabemos que tienes un evento, Lorenzo, vamos a dejar que puedas atenderlo, pero pues nos mantenemos en contacto, ¿no? Porque yo creo que habrá que ir analizando estas iniciativas una vez que se presenten formalmente o se discutan formalmente, porque hay muchas, creo que son como 100 de reforma electoral, y ojalá podamos mantenernos en contacto para análisis de lo que se proponga. Encantado, porque además yo creo que es un asunto que nos interesa a todos, ¿no? Finalmente, ayer comenzaba diciendo que la democracia es muy compleja, pero parte de un detalle, las elecciones, como decía Ortega y Gasset, y si no cuidamos eso, si perdemos eso, todo lo demás se nos cae, ¿no? Entonces yo creo que es un interés colectivo común, digamos, que las reglas del juego democrático se conozcan y sobre todo fortalezcan lo que ya tenemos. Así que te agradezco muchísimo, querido. Ahí lo tenemos clarísimo, creo que la democracia la hemos construido entre todos. Decía yo antes de que comenzáramos la conversación, sí hay cosas que corregir y vale la pena corregirlas, pero hay que cuidar lo que ya hemos construido que funciona. Gracias, Lorenzo. Al contrario, te mando un abrazo afectuoso, Pascal. Otro para ti, gracias. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del INE. Vamos a pausa, son las 8:40.